Buenos días estudiantes, les saluda el profesor Marlon Edmundo Anchelía Guillén del área de Arte y Cultura, nuevamente con ustedes para hacerles llegar las clases y novedades de Aprendo en Casa, que nos animan a continuar en el proceso de aprendizaje. Actividad número 1. Comprendemos y ampliamos la situación. Dali está indagando para ampliar el negocio de su familia, buscando qué productos puede ofrecer a un nuevo público adolescente. Mientras las artistas argüinas que vio en el reportaje de la televisión han creado un emprendimiento para atender una nueva necesidad surgida a partir de la pandemia. Vamos nosotros a pensar qué ideas de emprendimiento artístico-cultural podemos plantear. Para ello partiremos de una propia experiencia y de la observación de nuestro entorno inmediato para recoger algunas ideas a partir de preguntas de nuestra familia y comunidad. Pensemos por un momento en los cambios principales que hemos vivido desde que se inició la pandemia. Pregúntate, ¿qué acciones o hábitos has tenido que adoptar con la llegada del COVID-19? Por ejemplo, uno de los hábitos como es lavarnos las manos antes de comer nuestros alimentos o al llegar de la calle, entre otros. ¿Cómo ha cambiado tu rutina diaria y la de tu familia? Por ejemplo, una rutina diaria sería la de las clases virtuales. Antes teníamos que levantarnos temprano para ir al colegio. Otros en trabajar y estudiar, ayudar en los quehaceres de la casa, entre otros. ¿Qué nuevas actividades realizas ahora debido a las medidas tomadas para prevenir la propagación del virus? En algunos casos, quizá por la situación económica, tenemos que salir a trabajar, o de repente en realizar un negocio familiar de algún producto que necesiten las personas. Registra en tu bitácora los cambios, acciones u objetos nuevos que usas o que has visto que otros utilicen. ¿Sabes qué emprendimientos o negocios que han surgido con la llegada de la pandemia? Por ejemplo, la venta de mascarillas de tela de diferentes colores, protector facial, envases de plástico con spray para el alcohol, entre otros. ¿Estos emprendimientos contribuyen con la economía familiar y local? Por supuesto que contribuyen en la economía familiar, ya que generan ingresos económicos. ¿A quién o quiénes están dirigidos estos emprendimientos? Es decir, ¿quiénes compran los productos? ¿Conoces algún emprendimiento exitoso en tu entorno? Puede haber diferentes emprendimientos dirigidos a un público o cliente específico. Por ejemplo, al comienzo fue la venta de mascarillas de diversas formas y colores. Continuamos con tu registro. Haz una lista de los emprendimientos que conoces que hayan surgido el último año. Pueden ser artístico-culturales o no. Sigamos. Número 1. Para conocer un poco más sobre los emprendimientos artístico-culturales, lee el texto Recurso 1, la ruta de 2 casos de emprendimiento artístico-cultural. ¿Qué te pareció la lectura? Comenta en tu bitácora y responde estas preguntas. La lectura me pareció muy interesante, ya que los dos emprendimientos artísticos, a través de sus costumbres o tradiciones, generan creativamente reflexión y protección sobre la pandemia COVID-19. De esta manera generan ingresos económicos para sus familias. ¿Cómo puedes identificar si un emprendimiento es artístico-cultural? Cuando en su creación o emprendimiento integran elementos o símbolos propios de su comunidad o entorno. ¿Qué impacto crees que tienen los emprendimientos artístico-culturales para los artistas y para sus comunidades?
Por ejemplo, para los artistas es gratificante expresar su talento a través de su creación o emprendimiento. De esta manera da a conocer su manifestación artístico-cultural de su comunidad. A partir de lo que has podido ver en tu entorno, ¿han surgido nuevos emprendimientos artístico-culturales durante la pandemia? ¿Cuáles? Por ejemplo, en la música, algunas agrupaciones musicales realizan sus presentaciones a través de las redes sociales como el Facebook, ya que no se pueden hacer conciertos de manera presencial. De igual manera, cualquier manifestación artístico-cultural se han adaptado a esta situación de la pandemia, de repente no al 100% por las disposiciones del gobierno. ¿Qué referentes culturales o símbolos distintivos reconoces en estos? ¿Han incorporado la temática COVID-19 en sus emprendimientos? ¿Cómo lo han logrado? Por ejemplo, en la elaboración de mascarillas, insertando símbolos o elementos de nuestra cultura. Por supuesto, está incluida la temática del COVID-19 porque se elaboran mascarillas. Hazle estas preguntas a alguien de tu familia o amigas y amigos para ampliar tus ideas. Anota sus respuestas en tu bitácora. Número 2. Recordemos que DALL-E está observando a las adolescentes y los adolescentes para ver qué artículos pueden necesitar o les podrían interesar para ampliar el emprendimiento artístico-cultural de su familia. Ella está pensando en el público para el cual creará su proyecto. Pensemos también nosotros. ¿A quién o quiénes puedo dirigir nuestro producto? ¿Adolescentes como nosotros? ¿Niñas y niños? ¿Adultos? ¿Adultos mayores? ¿Personas que realizan alguna actividad en particular? ¿Mascotas? Un buen emprendimiento puede ser en darnos cuenta qué es lo que las personas están necesitando. De acuerdo a ello, podemos dirigirnos a un público en particular. Sigue registrando en tu bitácora las ideas de emprendimiento y a qué público se dirigen, qué necesidad de cada público podrían atender y cómo. Número 3. Vamos a organizar las ideas que tenemos hasta el momento. Ordena tus ideas en un mapa, esquema u otro organizador visual. Puedes hacerlo en una hoja de papel, en tu bitácora o en un medio digital usando alguna aplicación para mapas mentales como Mindomo o incluso PowerPoint. Añade las ideas que vayan surgiendo durante el proceso. ¿Ya tienes tus primeras ideas organizadas? ¡Excelente! Sigamos. Número 4. Recuerda los casos de las artistas Quispe Yupari y los artistas Quispe Flores. Ambos parten de un referente cultural de su entorno para combinarlo con un objeto de uso cotidiano. En esa combinación es que se sustentan sus emprendimientos artístico-culturales. Observa las mascarillas pintadas y el retablo en homenaje al personal de salud del Recurso 1, la ruta de 2 casos de emprendimiento artístico-cultural y el título en negrita y cursiva, e identifica cómo se usa el color y las texturas en cada manifestación. ¿Qué colores y texturas llaman tu atención? Utilizan diversos colores como el celeste, verde, amarillo, etc. Para darle textura se puede observar el relieve en sus trabajos hechos con hilo o pita y las formas en las maderas que hacen en el retablo. ¿Cómo se usa el contraste de color y las texturas? Combinando los colores para que el símbolo o la figura resalte más, acompañado de un fondo. La textura se utiliza mediante los diseños que el artista realiza. Por ejemplo, el hacer el tallo y las hojas de la flor en el retablo para que parezca real. ¿Qué mensajes transmite cada manifestación y cómo lo logra? Por ejemplo, en las mascarillas de Sarwa, las artistas transmiten mensaje referente al maltrato a la mujer. En los retablos de Ayacucho,
Los artistas hacen un reconocimiento a la gran labor que realizan las personas del sector salud frente a la pandemia COVID-19. ¿Qué referentes de identidad cultural propia de tu región te interesa intervenir o incluir? Puede ser una frase o palabra en lengua originaria, iconografía, lugar, imagen, animales, entre otros. En nuestras creaciones y emprendimientos podemos incluir símbolos, elementos, iconografías, imágenes. ¿En qué actividad sobresale tu comunidad? Por ejemplo, en la ganadería, en el arte, en sus tradiciones o costumbres, en el deporte, en la agricultura, entre otros. Complementa tu mapa u organizador visual con todas las ideas que han surgido a partir de las preguntas. Revisemos lo avanzado. Lee la descripción de los aprendizajes y, de acuerdo con lo que consideres, responde si has realizado o no la actividad. También contesta las preguntas. Aprendizajes. Amplíe mis ideas sobre los emprendimientos artístico-culturales a partir de la indagación de diversas fuentes y recursos. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Por ejemplo, en crear objetos o emprender algo que necesiten las personas con motivos artísticos de mi comunidad. ¿En qué me gustaría profundizar? En buscar nuevas formas para crear emprendimientos. Aprendizajes. Exploré con el uso de colores y la textura en los emprendimientos artístico-culturales. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Pude observar que los artistas combinan muy bien los colores para transmitir su mensaje. ¿En qué me gustaría profundizar? En practicar con los colores y texturas para aplicarlo en mi emprendimiento. Aprendizajes. Organicé mis ideas generadas a partir de mis indagaciones en recursos y socializaciones basándome en mis reflexiones. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Ideas nuevas sobre el emprendimiento utilizando elementos de mi comunidad. ¿En qué me gustaría profundizar? En mensajes que generen reflexión sobre diversos temas. Bien, queridos estudiantes, esta es la única actividad que van a realizar en su casa. Ahora ustedes, en una hoja de papel o en su cuaderno, van a realizar un comentario personal de una persona de tu comunidad o de nuestro país que se dedica o ha emprendido sus trabajos de manera artística. Por ejemplo, Ciprián Hernández, artesano yocuchano, ha emprendido un negocio familiar utilizando técnicas ancestrales, que consiste en la creación de bolsos, cojines, cinturones, entre otros, hechas con lana de alpaca y tintes naturales como el molle y tara.